Capítulo 6. Uno de los cazadores muertos hoy resultó ser el Sr. Park, un amigo personal del Sr. Kem. La exploración de la mazmorra dual se decidió mediante la votación de todos, pero Kim ya había borrado ese recuerdo de su cabeza después de perder gran parte de su razonamiento. El Sr. Son habló con Kim. Me gustaría caminar por mi propia voluntad, ¿así que puedes guardar la espada? Por supuesto, Kim se negó de inmediato. ¿Cómo puedo confiar en ti, viejo? Deja de perder el tiempo y empieza a moverte ya. Son suspiró suavemente y caminó hacia el altar. Kem apuntó con su espada a la espalda del anciano y lo siguió. Jingu se mordió el labio inferior mientras observaba a los dos hombres alejarse. Esto no es culpa del Sr. Son. Más de la mitad del grupo estuvo de acuerdo en hacerlo juntos. Solo porque las cosas habían salido mal, culpar a Son de todo era simplemente una cobardía, pensó. Pero yo. Desafortunadamente Jingu no tenía la fuerza suficiente para detener a Kim aquí. Kim, considerado uno de los mejores del rango D, y Seon Jingu, fácilmente el peor del rango E. La diferencia de fuerza entre ellos era demasiado evidente para él. Además, Jingu incluso había perdido una pierna. Si intentaba enfrentarse a Kim tal como estaba ahora, existía la posibilidad de que él e incluso Hui, que se había centrado únicamente en curarlo, pudieran encontrarse con un desastre. Maldita sea. Jingu cerró los ojos con fuerza. Nunca había odiado tanto su propia impotencia como hoy. Mientras tanto, Son había subido al altar elevado. De repente, una llama roja se encendió cerca del perímetro exterior del altar en cuanto lo hizo. Todos tragaron saliva, nerviosos, y observaron atentamente lo que sucedía. Sin embargo, no pasó nada más. Solo una llama se encendió, y eso fue todo. Esperaron un rato, pero no hubo ningún cambio visible. No solo Kem, sino todos los demás se quedaron desconcertados por la situación. Kem giró rápidamente la cabeza y le habló a Jingu. Mire, señor Seon. ¿No fue esto? Jingu también negó con la cabeza. Incluso yo. Él también pensaba que una vez que una persona elegida como sacrificio subía al altar, la tercera ley de probar la piedad se completaría. ¿No se trata de ofrecer un sacrificio? Si así fuera, no eran necesariamente malas noticias. Si la ley no se refería a sacrificios, significaba que el Sr. Son aún podía salvarse. La expresión de Jingu se iluminó un poco. Sudaba a mares mientras intentaba ponerse de pie, y dos cazadores cercanos rápidamente le prestaron su ayuda. Por favor, llévame más cerca del altar para que pueda estudiarlo. Señor Jingu, sus heridas son. Hui también se levantó para seguir a Jingu. Su tez estaba bastante pálida tras gastar demasiada energía mágica. Pero debido a que había trabajado tan duro, la pérdida de sangre de Jingu se había detenido temporalmente y el dolor que sentía se redujo a un grado apenas perceptible. Tengo que darme prisa. La condición actual de Hui, la ira hirviente de Kim, las heridas de Son y los cazadores asustados hacen que no tenga mucho tiempo aquí. Jinwu finalmente llegó al altar con la ayuda de otros cazadores. Vamos a subir al altar. Los dos cazadores se estremecieron ante su declaración, pero confiaron en Jingu y dieron un paso al frente. Entonces, 3 llamas más se encendieron. De inmediato, los ojos de Jingu brillaron intensamente. Es el mismo número que las personas en el altar. El Sr. Son y Jingu, además de otros 2 que ayudaron al joven, de hecho, las llamas se encendieron para igualar la cantidad de personas que estaban en el altar. Y parecía como si estas 4 llamas estuvieran dibujando un círculo fuera del altar. Si tengo en cuenta el espacio entre las llamas, 2 más completarán el círculo. Parecía que todos los demás tenían que subir al altar por algo, lo que fuera, para empezar. Jingu giró la cabeza para preguntarle a Son. Si esperamos aquí, ¿crees que otros cazadores vendrán a rescatarnos? Son meneó la cabeza. Hoy es el 7º día desde que apareció la puerta. Estas cosas empezarán a moverse antes de que llegue la ayuda. Debido a que es una puerta de rango D, veo que ha sido dejada sola por demasiado tiempo. Bueno, así es como funciona la asociación, ¿no?
Una puerta se abría por completo después del séptimo día. El verdadero propósito de una incursión era matar al monstruo jefe de la mazmorra y, por lo tanto, cerrar la puerta antes de que eso sucediera. Si esto no fuera posible, los monstruos atrapados en las mazmorras quedarían liberados y podrían vagar por el mundo exterior. Jingu miró hacia atrás. La estatua gigante del dios todavía los miraba con una expresión arrogante y dominante desde su trono. Si esa cosa logra salir afuera, entonces el caos resultante sería inimaginable. Claro que, antes de que eso sucediera, los cazadores que acudieran a esta cámara a rescatarlo serían asesinados por las estatuas. Ahora estaba seguro de que no podían esperar allí para siempre. Jingu llamó a Hu-yi y Kim. Los dos subid. Hu-yi subió primero al altar. El vacilante Kim también lo siguió poco después. 2 llamas más se encendieron y el círculo quedó completo. Y luego. Los cazadores quedaron profundamente atónitos ante lo que ocurrió a continuación. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? Como Jingu había sospechado, se produjo otro cambio. Ya viene. Desde el borde más externo del altar, pequeñas llamas azules flotaban hacia arriba y también dibujaban un círculo. Parecía haber al menos 30 de estas llamas azules, muy juntas. 34, 35. 36. Jingu rápidamente los contó a todos mientras las llamas azules completaban el círculo y se dio cuenta de que había 36 de ellas. Las 6 llamas rojas que se encendieron coincidiendo con el número de personas. Y las 36 llamas azules que aparecieron fuera de ellas. ¿Cuál podría ser el significado de ese número? Fue entonces. Sonido metálico. Sin previo aviso, la puerta firmemente cerrada se abrió de golpe. Los cazadores se estremecieron por reflejo. ¡Puaj! Todos deseaban con todas sus fuerzas correr hacia la puerta abierta de par en par, pero tras presenciar los últimos momentos del niño del coro, Hunter, les costaba dar el primer paso. Si alguno intentaba ser el primero, ¿quién sabía qué le sucedería? Todos miraban a Jingu como si exigieran una respuesta. Sin embargo, Jingu mantuvo los labios cerrados. No podía adivinar nada en ese momento. No sabía si la puerta abierta era una trampa o si ahora podían salir tras haber cumplido con éxito la ley definitiva. Lástima para él, justo cuando todos miraban a Jingu, un ruido horrible llenó toda la cámara. Crujir. Creak. Las cabezas de los 6 cazadores se giraron rápidamente para mirar. ¿Qué fue eso? Ya está más cerca. Esas malditas cosas se están moviendo ahora. La respiración de los cazadores se aceleró en un instante. Las estatuas de piedra que solo se movían cuando alguien se acercaba estaban ahora varios pasos más cerca del grupo. Jingu solo necesitó un instante para comprender lo sucedido, por supuesto. No, las estatuas no se movieron. Fueron los pedestales debajo de ellas los que se movieron. Ese horrible chillido de antes probablemente vino de los pedestales debajo de las estatuas que rechinaban contra el piso de piedra. ¿Ya no se mueven? Kem se secó las gotas de sudor de la frente mientras hablaba. Mientras todos seguían mirando las estatuas, Jingu se concentró en las llamas azules. Se habían ido apagando una a una, y 3 de ellas ya habían desaparecido. ¡Creak! Al oír ese chillido, alguien gritó. ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió? Jingu levantó la cabeza rápidamente. El ruido provenía de su dirección. Las estatuas de piedra que lo miraban se habían acercado un poco. ¿Por qué solo mi lado? ¿Será porque miró brevemente hacia otro lado? Para confirmarlo, Jingu cerró los ojos. El ruido resonó de nuevo. ¡Creak! Tan pronto como abrió los ojos, el ruido cesó. ¿Qué carajo está pasando aquí? ¿Qué se supone que debemos hacer al respecto? Jingu gritó rápidamente a los demás. No quites la vista de las estatuas, pase lo que pase. Cuando pensó al respecto, se dio cuenta de que las estatuas comenzaron a acercarse al grupo cuando los demás estaban ocupados mirándolo. Se acercan sigilosamente cuando no los estamos mirando. En ese preciso instante, otra llama azul desapareció.
Sin embargo, seguía sin haber cambios perceptibles ni en el grupo ni en las estatuas. ¿Podría ser? Levantando el brazo con cautela, Jinwoo hizo todo lo posible por no apartar la vista de las estatuas mientras miraba la hora con su reloj de pulsera. ¿Cómo pensaba? Con un intervalo de 1 minuto, una llama azul se extinguió. Las llamas azules son el temporizador. Era muy probable que uno de los puntos principales de la tercera ley fuera permanecer dentro del altar hasta que las 36 llamas azules se apagaran. En otras palabras, mientras todos vigilaran de cerca las estatuas, estarían a salvo. Era muy posible que nadie tuviera que morir en este último encuentro. Queriendo ser más preciso sobre el tiempo restante, Jinwoo comenzó a contar la cantidad de llamas azules una vez más. Quedan 30. Solo les quedaba aguantar 30 minutos más. Desafortunadamente, Jinwoo cometió un gran error en ese momento. Mientras contaba el número de llamas azules, sus ojos se desviaron por un breve momento, y eso provocó que las estatuas se acercaran sigilosamente. ¡Cielos! ¡Uba! El hombre del otro lado gritó y corrió hacia la puerta. No pudo aguantar más, pues el espantoso chirrido que provenía de su espalda lo asustó muchísimo. Tan pronto como abandonó el altar, una de las llamas rojas desapareció. No. Jinwoo gritó con urgencia. Sin embargo, el hombre que corría como si se hubiera vuelto loco escapó por la puerta abierta sin encontrarse con un destino espantoso, lo que tomó a todos por sorpresa. ¿Qué demonios? Señor Seon. ¿Qué pasa? Ese tipo salió con vida. Kim gritó nerviosa. Jinwoo estaba de espaldas a la puerta, por lo que no podía entender realmente lo que estaba pasando. ¿Algo cambió? La puerta. La puerta se ha cerrado un poquito. ¿Se cierran las puertas? No. Después de que ese tipo se fue, la puerta se movió un poco, pero luego se detuvo. Jinwoo entonces recordó que una de las llamas rojas desapareció tan pronto como ese hombre dejó el altar. Maldita sí. Inmediatamente sintió que su corazón se enfriaba. Una de las preguntas que no había podido resolver hasta ese momento, mientras se encontraba sobre ese altar, finalmente tuvo respuesta. ¿Cómo podría el estar sobre un altar ser una prueba de piedad? De hecho, ahora tenía la respuesta a este dilema. Y esa respuesta fue probablemente la peor para Jinwoo, quien ahora solo tenía una pierna y necesitaba la ayuda de otros para mantener el equilibrio. Esa puerta abierta era una trampa. Una falsa esperanza ante nuestros ojos. Si la gente viera la puerta abierta y bajara del altar al mismo tiempo, las llamas rojas se habrían extinguido y la puerta se habría cerrado de nuevo. Y entonces, el banquete de sangre y grito seguiría inevitablemente. Por otra parte, el altar era la proverbial tierra prometida. Si cada uno hiciera lo que le toca en su puesto hasta que se agotara el tiempo, entonces su supervivencia estaría garantizada. Entonces, estaba entre la falsa esperanza ante nuestros ojos o la promesa invisible de salvación. La tercera ley era una prueba para ver si uno podía defender su posición sin caer en la dulce tentación de allá afuera mientras estaba constantemente bajo la amenaza inminente de la muerte. Sin embargo, en esta situación aparecieron dos moscas en la sopa. El primero fue Jinwoo. Originalmente, el grupo restante de personas habría corrido directamente hacia la puerta abierta, pero se detuvieron primero para escuchar lo que Jinwoo tenía que decir y eso les ayudó a evitar que la trampa se activara en primer lugar. Tuvimos suerte allí. De hecho, esa tenía que ser la única explicación. Tal cosa solo fue posible porque Jinwoo logró descubrir las dos primeras leyes por sí solo y se ganó la confianza de los demás. Desafortunadamente para él, la segunda mosca también ocurrió algo que no previó, un desertor apareció entre ellos. ¿Cómo reaccionarían los seres humanos ante la posibilidad de sobrevivir? Era demasiado obvio. El hombre que ayudaba a Jinwoo a levantarse abandonó al joven y también huyó. Son se apresuró a extender la mano y levantó a Jinwoo de su espalda. Maricón. Cuando aquel hombre abandonó el altar, otra llama roja desapareció y como era de esperar, la puerta se cerró un poco más. Creak.
Ken señaló aturdido al segundo desertor, pero al igual que la primera persona que los abandonó, él también escapó sano y salvo por la puerta. Jinwoo confirmó la cantidad de llamas rojas restantes y gritó: «No debemos movernos. Más que esto, será el fin». Capítulo 7. Delante, atrás, izquierda y derecha. Para asegurar las 4 direcciones se necesitaba el mínimo de 4 personas. El propio Jinwoo, Hui, el señor Son y, finalmente, el señor Kim. Si una sola persona se marchara ahora, se abriría un vacío en el campo de visión. Kim se secó el sudor de la frente y preguntó con urgencia: «Señor Seon, ¿qué está pasando aquí? Explíquemelo bien. Aguantaremos mientras esperemos aquí. Solo hasta que se extingan todas las llamas azules». Jinwoo soltó todo lo que había deducido hasta el momento. Kim asintió y aguzó el oído. Jinwoo terminó rápidamente su explicación y agregó una cosa más al final. «Recuerde, todos aquí pueden salir de aquí con vida. Las leyes de esta cámara siempre dejaban abierta la puerta a la supervivencia. La ley final no se apartaría de eso». Jinwoo estaba seguro de que nadie más tendría que morir mientras los demás confiaran entre sí. Qué lástima, los pensamientos de Kim eran muy distintos a los de los jóvenes. El mayor Hunter preguntó vacilante: «Mire, señor Seon, puede que tenga razón en esto, pero ¿podría la puerta cerrarse por completo cuando se acabe el tiempo?». Jinwoo no pudo responder a eso. Llegó a su conclusión después de considerar varias variables, pero hasta que no tuviera el resultado no podía estar 100% seguro de nada. Sin embargo, lo que Kim quería era una garantía definitiva. En lugar de una promesa incierta de la supervivencia de todos, la supervivencia definitiva de su propio ser había resultado mucho más atractiva al final. «Lo siento por esto, pero no creo que pueda quedarme aquí más tiempo». «Ayu sí. Lo siento». Con esas palabras de despedida, Kim bajó del altar. Ignoró la llamada urgente de Jinwoo y corrió hacia la puerta. Se detuvo y miró brevemente hacia la puerta, pero Kim no volvió a entrar en la habitación. Arena. Jinwoo apretó los dientes. Maldita sí. Había salvado las vidas de otros, pero lo que recibió a cambio definitivamente no fue algo parecido a agradecimiento o amistad. Todo su cuerpo se estremeció por el dolor de la traición. Tal como sospechaba, en cuanto Kim los abandonó, se creó una brecha en la vigilancia. Era imposible que 3 personas vigilaran las 4 direcciones. Y así, las estatuas situadas en los puntos ciegos comenzaron a acercarse al altar. Creak. Creak. El cerco que rodeaba la estatua de piedra se estrechaba gradualmente. Son echó un vistazo a su alrededor y luego habló con Jinwoo y Hui. Ambos deberían irse ahora. Su voz estaba llena de resignación. Jinwoo miró al anciano. «Pero, ¿Ayu sí? Tal como dijo Kim, fui yo quien nos trajo aquí. Si alguien tiene que quedarse, sería justo que fuera yo. Pero, aún así, ustedes dos, que tienen un futuro mejor por delante, deberían ser quienes sobrevivan hoy». Son empezó a sonreír. Pensaba en el corazón de esos 2 jóvenes que tendrían que abandonarlo allí. Jinwoo asintió con la cabeza, impotente. Se sentía incómodo con todo esto, pero no había tiempo para discutir quién debía quedarse allí. Luego, Son intentó pedirle a Hui que cuidara de Jinwoo. «Señorita Hui, ¿puede ayudar al señor Seon un poco?». «Ese sí». Sin embargo, justo cuando estaba a punto de apoyarlo, Hui se dejó caer al suelo. ¡Ay! Hui intentó levantarse, pero entonces, las lágrimas comenzaron a formarse en los bordes de sus ojos. «Mis piernas, no puedo mover mis piernas». Las expresiones de Jinwoo y del señor Son se endurecieron en un instante. El estado físico actual de Hui parecía terrible incluso a simple vista. Sus labios eran de un azul pálido, mientras que todo su cuerpo temblaba imperceptiblemente. Ella estaba sufriendo los efectos secundarios del uso excesivo de su energía mágica cuando ya estaba en su límite físico, v/diagonal/inversa iste n0, v, el /diagonal b, i, n.
// para la mejor experiencia de lectura de novelas. Porque intentó curar mi pierna. Jinwoo sintió una opresión en el pecho y no pudo decir nada. Sin embargo, ya no les quedaba tiempo. Las estatuas de piedra se acercaban implacablemente a ellos sin un momento de descanso, incluso ahora. Jinwoo apartó la mano de Son y se dejó caer al suelo. Al ver esto, los ojos de Son se abrieron de par en par. Jovencito. Jinwoo habló con una expresión determinada en su rostro. Ayushi, por favor toma a Hui y sal de este lugar. Te lo dije, yo seré el que me quede atrás. En ese caso, ¿quién va a ayudar a Hui? Le resultó prácticamente imposible tomar a Hui, que ni siquiera podía mantenerse en pie correctamente, y salir por la puerta dentro del límite de tiempo. Por supuesto. También existía la otra opción, abandonar a Hui. Sin embargo, Hui ya le había salvado la vida varias veces, y la única razón por la que ella se encontraba en ese estado era porque intentó ayudarlo con todas sus fuerzas. Definitivamente no quería sufrir la culpa de haber abandonado a semejante persona en ese lugar olvidado de Dios. No queda tiempo. Por favor, váyase ahora. La expresión de Song se mantuvo firme mientras ayudaba a Hui a levantarse. Ella negó con la cabeza desesperadamente mientras las lágrimas corrían por su rostro. No, no puedes. El señor Jinwoo aún puede sobrevivir, ¿sabes? Déjame. Te prometí invitarte a cenar, ¿no? Jinwoo sacó el cristal mágico de rango E de su bolsillo y lo colocó en su mano. Por favor, usa esto y disfruta de uno por mi cuenta. Cuando salga de aquí, pasaré a recoger el cambio. Una sonrisa se formó en el rostro de Jinwoo, lo que provocó que Hui gritara de ira. ¿Cómo puedes hacer una broma en esta situación, señor Jinwoo? Fue en ese momento que Jinwoo le hizo una señal al señor Song con un gesto de la cabeza. El hombre mayor le dio un ligero golpe en la nuca a Hui. Con eso, Hui perdió el conocimiento. Son la cargó en brazos y la colocó sobre su hombro. Lo siento mucho por esto. Esta es mi elección, así que está bien. El señor Son inclinó la cabeza ante Jinwoo. Con esa despedida, Son abandonó rápidamente el altar. Creak. Mientras los tres conversaban, las estatuas ya estaban a tiro de piedra. Jinwoo se puso de rodillas y respiró profundamente varias veces. Fugu. Fugu. Vio la espada que Kim había dejado junto a él. Así que extendió la mano y la recogió. Ahora que ha llegado el momento, me llevaré al menos uno conmigo. Cuando miró hacia atrás, Jinwoo vio al señor Son saliendo sano y salvo por la puerta con Hui inconsciente todavía sobre su hombro. ¡Qué alivio fue eso! Solo moriré aquí ahora. No lo hizo por una noble determinación de sacrificarse ni nada parecido. No, ciertamente había algo de él calculando el mejor resultado posible en su decisión. Incluso si sobreviviera y saliera de aquí hoy, tendría que vivir como un lisiado por el resto de su vida. Obviamente, seguir siendo cazador sería imposible entonces. Y también era cuestionable si podría vivir con normalidad. Apenas se había graduado de la preparatoria, y como no tenía habilidades laborales apreciables, simplemente no le quedaban muchas opciones para ganarse la vida. Los gastos del hospital de mi madre y los gastos escolares de mi hermana también. Si ese fuera el caso, entonces bien podría asegurarse de que su familia recibiera una mejor compensación de la asociación, incluso si fuera solo un centavo más. La indemnización pagada a los familiares fue de 300 millones de wons o de 400, si alguien muere durante un asalto, TL, entre 267.000 y 356.000 dólares. Esa fue una cantidad enorme para una vida inútil de un cazador de rango E. Cric. Sonido metálico. Finalmente llegaron las estatuas. El primero en llegar subió al altar. Jinwoo lo miró fijamente y levantó la espada. Venir. Desafortunadamente, el ataque esperado no vino de frente, sino de su espalda. Puñalada. Una lanza larga penetró la espalda de Jinwoo y salió por su pecho. Kok.
Jingu escupió una bocanada de sangre. Una cantidad inimaginable de dolor se apoderó de mí como una ola de tsunami. Si te apuñalaran un par de centímetros más arriba, ahora tendrías un agujero en el corazón. El regaño de Hui que había oído hacía apenas unas horas pasó por su mente como una escena de una linterna giratoria. Ubaak. La estatua de piedra alzó la lanza. Jingu se elevó en el aire, aún atravesado por ella. Sin embargo, solo pudo forcejear un instante, ya que la estatua lo arrojó contra el altar. Golpe. Se podían oír sonidos de huesos rompiéndose desde todos los rincones de su cuerpo. Se encogió ante el intenso dolor. Mientras empezaba a temblar, las estatuas de piedra lo rodearon lentamente. Formaron un círculo a su alrededor. Jingu levantó la cabeza y las miró fijamente, con todo su ser temblando sin parar. No quiero morir así. Ahora que se enfrentaba a sus momentos finales, las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Recordó los rostros de su familia. Incluso recordó el rostro de Hui, su rostro lleno de ansiedad y preocupación por su seguridad. No quiero morir. No quería terminar sus cortos 24 años de vida en este lugar. Paso. La estatua de piedra que empuñaba una espada se acercó un paso sin mostrar la menor emoción. Luego, levantó la espada en alto. Aunque temblaba fuerte, Jingu no apartó la mirada de ese bastardo. Finalmente, la espada de la estatua cortó hacia abajo. Genial. Solo si tuviera una oportunidad más. Los ojos de Jinguo se abrieron aún más. Ocurrió entonces. SFX de los movimientos de las estatuas que se detienen repentinamente asterisco. Como si alguien hubiera presionado el botón de pausa, la espada que se movía terriblemente rápido se detuvo de repente en el aire. No, eso no era correcto, no se había detenido en absoluto. Simplemente se había ralentizado tanto que terminó pensando así. ¿1 milímetro en 1 minuto? Fue muy lento, pero la espada definitivamente seguía bajando. ¿Qué está pasando aquí? Jingu no pudo ocultar su asombro. Fue entonces cuando una voz femenina de la que nunca había oído hablar resonó en su cabeza. Se han cumplido los requisitos para completar la misión secreta, el coraje de los impotentes. ¿Misión secreta? ¿Se cumplieron los requisitos? Jingu no podía entender nada de eso. No, espera un momento. Además, ¿de dónde salió esa voz? Lástima para él, la voz ignoró las preguntas de Jingu y continuó sin hacer nada. Has adquirido los derechos para convertirte en jugador. ¿Los aceptas? ¿Había adquirido un derecho? ¿Aceptar qué, exactamente? Parece que me darán algo. Creció en la miseria desde niño, así que nunca había rechazado nada gratis hasta ahora. Sin embargo, esa era la historia de cuando aún vivía. ¿De qué servía algo gratis si ya estaba muerto? Cuando Jingu dudó y no respondió, la voz en su cabeza volvió a preguntar como para instarlo a continuar. No te queda tiempo para tomar una decisión. Tu corazón dejará de funcionar exactamente 0,02 segundos después de que te niegues a aceptar. ¿Aceptarás? No sabía si estaba alucinando o no, pero aún así se dio cuenta de que estaba a un instante de morir para siempre. Finalmente, divisó innumerables armas dirigiéndose hacia él, además de esa maldita espada, así fue. Ahora que las cosas habían llegado a tal punto, más le valía hacerlo. Si me lo vas a dar, entonces dámelo ya. No hizo falta decir nada. Simplemente lo pensó. Aún así, la voz de la mujer le respondió de inmediato. Felicitaciones por convertirte en jugador. Destello. Una luz cegadora de repente envolvió el cuerpo de Jinguo y al mismo tiempo, perdió el conocimiento. Parte 6. Penalización. Abrió los ojos. Vio un techo blanco y le picaba la nariz por el olor a desinfectante. También sintió la sensación de un colchón duro contra la espalda. Jingu reconoció inmediatamente dónde estaba. ¿Un hospital? Desde que conoció al sanador de rango B, Hui, la frecuencia con la que se quedaba en uno había disminuido un poco, pero aún así, los hospitales eran lugares familiares para Jingu,
Tal como lo sería con una tienda de conveniencia local. Tanto es así que incluso escuchó el rumor de que también había un asiento especial reservado para él en el Hospital Hunters. Jin-woo levantó la parte superior del torso. Luego se puso la mano en el pecho y sintió las vibraciones que emanaban de él. Su corazón latía con normalidad. ¿Sobreviví? Pero no era solo eso. A diferencia de antes, todo su ser se sentía ligero y aireado. Sentía pesadez y fatiga cada vez que despertaba de la cama del hospital. Pero ahora era otra historia. No, era como si hubiera despertado en su propia cama tras una noche de buen descanso. ¿Qué está sucediendo? Esto no debería haber sido posible cuando recordó los momentos antes de perder el conocimiento. Una espada caía sobre su cabeza justo ante sus ojos. Incluso si tenía suerte y fallaba la espada, seguía rodeado de innumerables enemigos aterradores. Esas malditas criaturas eran lo suficientemente fuertes como para ponerle una verdadera odisea al equipo de asalto, formado únicamente por cazadores de rango A. No, de rango S. ¿Pero salí vivo de esa situación? ¿Estaba soñando cosas entonces? Afortunadamente, había una buena manera de confirmarlo por sí mismo. Jin-woo apartó la manta que lo cubría. Si esa situación hubiera sido real, entonces su pierna todavía estaría perdida, y si hubiera estado soñando, entonces su pierna estaría perdida. Por fin te has despertado. Capítulo 8. Jin-woo se sorprendió por la voz grave que venía de la esquina de la habitación del hospital y rápidamente giró la cabeza para mirar. Le pido disculpas si le hemos tomado por sorpresa. Lamentablemente no podemos esperar más. Dos hombres vestidos con trajes negros se acercaron a la cama de Jin-woo. El joven inclinó la cabeza y les preguntó: ¿Quién eres? Nunca había visto las caras de esos dos antes. Uno de ellos, con el pelo corto como un soldado y con unas gafas de sol, le entregó una tarjeta de visita. Esto es lo que somos. Jin-woo recibió la tarjeta de presentación y leyó lo que estaba escrito en ella. Woo Jin-cheol, jefe de sección de la División de Monitoreo de la Asociación de Cazadores de Corea. La División de Monitoreo era el único departamento de la Asociación de Cazadores con muchos cazadores fuertes en su nómina. Dado que este departamento se encargaba de gestionar a los cazadores del país, era obvio que emplearían a muchos cazadores de alto nivel para facilitar dicho propósito. ¿Qué quiere la División de Monitoreo de mí? Woo Jin-cheol acercó una silla a la cama y se sentó. El otro hombre, que debía ser su subordinado, estaba detrás de él. La presión tácita que emanaba de los dos fornidos que los observaban de cerca era bastante intensa. Sin embargo, la historia que contaban era bastante sorprendente. ¿Estuve inconsciente durante 4 días? ¿Por casualidad recuerdas lo que pasó antes de desmayarte? Sí. Por favor, cuéntanos todo lo que puedas recordar. Jin-woo les dijo todo con la verdad, menos las extrañas palabras alucinatorias que escuchó antes de perder el conocimiento. ¿Y ahí fue cuando perdiste el conocimiento? ¿Eso es todo? Sí. Abro los ojos y estoy en un hospital. Woo Jin-cheol y su lacayo intercambiaron miradas significativas. Por alguna razón, parecían preocupados por la falta de conocimiento de Jin-woo. En realidad, Jin-woo era el que más quería saber qué pasaba en esta habitación. ¿Cómo llegué a este hospital? ¿Participó un gremio grande y mató a esas malditas cosas? Bueno, en realidad. Woo Jin-cheol abrió la boca torpemente. Cuando los agentes de la División de Monitoreo y el gremio del Tigre Blanco llegaron al lugar después de ser informados por los sobrevivientes. El gremio del Tigre Blanco era un gremio enorme y uno de los 5 más importantes del país. La asociación reconoció el peligro, por lo que solicitó la ayuda de un gremio tan grande como el del Tigre Blanco. ¿Qué fue lo que pasó allí atrás? Jin-woo tragó saliva seca con nerviosismo. Para el momento, todo había desaparecido. Lo único que se encontraba en ese espacio abierto era usted, señor Seon Jin-woo. No había rastro alguno de la estatua del dios ni de las estatuas de piedra. ¿Llegar de nuevo? Jin-woo mostró una cara de sorpresa e incredulidad. A nosotros también nos cuesta creerlo.
Si hubiera habido alguna inconsistencia en los testimonios de los supervivientes, o si no hubiéramos encontrado los restos de las víctimas en la cámara, podríamos haber sospechado que algo raro estaba pasando. Wu Jin-cheol se rascó la barbilla. Habían pasado 6 años desde que obtuvo el rango A y comenzó a trabajar en la división de monitoreo. Podía afirmar con seguridad que había presenciado y experimentado prácticamente todo durante su mandato. Sin embargo, esta situación era una novedad incluso para él. Había preguntado a otros gremios y asociaciones de otros países, pero el resultado final no era nada digno de comentar. Por eso fue. Entonces esto es lo que hemos estado pensando. Wu Jin-cheol abrió la boca con cuidado. Había criaturas poderosas en esa cámara, sin duda. Pero un grupo desconocido, o una persona desconocida, se encargó de ellas. Porque ningún ser de otro mundo escapó de la puerta antes de que se cerrara, ¿sabes? Debían considerar todas las posibilidades. Incluso si las probabilidades eran bajas, debían confirmarlas todas. Los jefes de la asociación deliberaron, y deliberaron un poco más, y finalmente formularon una teoría. Wu Jin-cheol estudió cuidadosamente las reacciones de Jin-woo mientras continuaba. Sospechamos que el cazador Seong Jin-woo-nin podría haber pasado por otro despertar. Otro despertar. Los ojos de Jin-woo se abrieron de par en par. Aunque es extremadamente raro, ha habido casos de un humano que ha despertado sus habilidades como cazador y pasa por otro despertar. A menudo denominado redespertar, aquellos que pasan por este proceso normalmente se vuelven extremadamente poderosos en comparación con antes. Originalmente, una vez que se asignaba el rango de cazador al principio, este rara vez cambiaba. Las habilidades de un cazador se determinaban al pasar por un despertar, por eso. Sin embargo, la historia fue diferente para aquellos que estuvieron pasando por el proceso de redespertar. Saltar más allá de sus propias limitaciones para ascender, digamos, del rango C al A, o incluso del B al S, cosas así habían sucedido antes. Wu Jin-cheol tragó saliva nerviosamente. Seong Jin-woo. Si hubiera experimentado un redespertar y hubiera alcanzado un rango S, no, quizás incluso superior, entonces podría matar a esos monstruos él solo. Últimos capítulos sobre N/V/L, B, I, punto, C/M. Se decía que la estatua del dios derretía a los cazadores de rango C con nada más que sus ojos, según los sobrevivientes. Si uno fuera capaz de matar a una criatura así incluso estando inconsciente, ¿qué tan poderoso podría ser? Para prepararse para esta posibilidad tan improbable, Wu Jin-cheol calificó este incidente como alto secreto y se aseguró de que todos los involucrados mantuvieran la boca cerrada. Esta fue también la razón por la que Seong Jin-woo se encontró en una habitación de hospital completamente solo, además de ser atendido por algunos de los mejores médicos de la nación. El pecho de Wu Jin-cheol comenzó a latir muy rápido. ¿Podría Corea finalmente tener un cazador al nivel de una potencia internacional? Había menos de 10 personas en todo el mundo que pudieran considerarse una auténtica potencia mundial. Pero ¿qué pasaría si Corea poseyera una potencia que, según se decía, rivalizara con una ojiva nuclear en términos de potencia de fuego? Por supuesto, confirmar la veracidad del redespertar no fue nada difícil. ¿Acaso los sabios ancianos no dijeron una vez que hay que aprovechar el buen tiempo? Wu Jin-cheol le hizo una señal a su lacayo. Tráelo aquí. Entonces el lacayo se dirigió a un rincón de la habitación y comenzó a hurgar en un maletín que estaba allí colocado. ¿Eso es? Antes de que Jin-woo pudiera terminar su pregunta, Wu Jin-cheol le explicó primero. Es el dispositivo para medir tu energía mágica. Agregó que, aunque este dispositivo había sido miniaturizado, su eficiencia o precisión no eran inferiores a las del dispositivo de medición de tamaño real ubicado en la Asociación de Cazadores. Todo lo que tienes que hacer es colocar tu mano sobre este cristal mágico aquí. Sobre una placa circular, había un cristal mágico del tamaño de un puño incrustado en el centro. Su color era completamente negro, como si fuera un agujero negro que quisiera absorberlo. Era uno de los cristales mágicos de mayor calidad, que costaba hasta 1.000 millones de wons, además de que solo se podía encontrar en monstruos de rango A o superior. TL.
casi 900,000 pesos. Cuando Jingu miró el cristal mágico sin decir nada, Wu Jincheol formó una expresión digna y seria y habló. Este es un paso necesario durante nuestra investigación, así que por favor coopere con nosotros. Jingu asintió con la cabeza. Si de verdad hubiera experimentado un redespertar, su vida daría un giro de 180 grados en un instante. Y lo iban a probar gratis, así que ¿quién era él para negarse? Jinmu colocó su mano sobre el cristal negro y pronto, cálidos rayos de luz brotaron de él. Gotas de sudor frío se formaron en las frentes de Wu Jincheol y su lacayo. SFX de un rayo de luz disipándose asterisco. No mucho tiempo después, la luz que rodeaba el cristal se disipó. Wu Jincheol rápidamente se quitó las gafas de sol y confirmó los números. De inmediato, un pequeño terremoto sacudió los ojos de Wu Jincheol. ¿Cómo puede ser esto? Volvió a comprobar los números, pero seguían siendo los mismos. ¿Cómo puedo? ¿Cómo podría una persona con licencia de cazador poseer un valor de energía mágica de solo 10? Teniendo en cuenta el hecho de que el valor promedio más bajo para el rango E, el rango inferior, estaba alrededor de 70 a 100, Seong Jingu no era diferente de una persona normal. ¿Es realmente un redespertar? De ser así, ¿cuál podría ser mi nuevo rango? Las manos de Jingu estaban empapadas en el sudor de la anticipación. Al ver las reacciones sospechosas de los dos agentes de la división de monitoreo, el resultado debe haber sido un poco más allá de sus expectativas. Mientras tanto, Wu Jincheol estaba comparando los datos existentes sobre Jingu con la nueva medición. Su primera medición arrojó un valor de 12. 4 años después, es 10. Ha disminuido en 2, pero está dentro del margen de error. En otras palabras, el medidor de energía mágica funcionaba bien. En cambio, era la energía mágica de Seong Jingu la que estaba, ilógica y absurdamente, baja. Fue un milagro que hubiera sobrevivido hasta ahora. Wu Jincheol rápidamente se dio cuenta de que estar allí era una pérdida de tiempo, por lo que se levantó de su asiento. Vamos. Sí, señor. Wu Jincheol y su lacayo empacaron rápidamente sus cosas para irse. Disculpe. ¿Puede decirme qué es? Justo cuando Jingu estaba a punto de preguntar, Wu Jincheol inclinó la cabeza ligeramente. Gracias por su cooperación. Si recuerda algo más, llámenos cuando quiera. Como si sus traseros estuvieran en llamas, los dos hombres de negro abandonaron rápidamente la habitación tan pronto como guardaron el dispositivo. La habitación del hospital, que parecía bastante pequeña, de repente se volvió silenciosa y solitaria. Jingu se rascó la nuca. Supongo que fue un no entonces. Bueno, pensándolo bien, aparte de sentirse renovado, no parecía haber ningún cambio en él. Incluso si pasara por un redespertar, le sería difícil matar a todas esas estatuas bastardas. Tal vez, podrías tener una oportunidad contra ellos si fueras el arma definitiva, el cazador Choi Jonin o el cazador de rango SS Gogun Ui. Por supuesto, especular así no tenía sentido, ya que nunca los había visto en acción. Siempre había un espeso velo de secretismo sobre los cazadores de rango S. En realidad para él eran más bien nubes en el cielo. Pensó hasta aquí y sin darse cuenta levantó la cabeza. Y fue entonces cuando lo vio. Miró hacia arriba sin pensar y entonces vio palabras flotando en el aire. Tienes varios mensajes sin leer. Cerró los ojos y los abrió de nuevo. Las palabras permanecieron flotando allí sin un solo cambio. Negó con la cabeza con fuerza varias veces e incluso se frotó los ojos, pero seguían ahí. Jingu se masajeó la frente dolorida y bajó la cabeza. No ha pasado mucho tiempo desde que comencé a escuchar cosas raras, pero ahora, incluso las estoy viendo también. ¿Podría ser que realmente algo en su cabeza esté roto? Al fin y al cabo, existía una afección llamada TEPT. Quienes sufrían un accidente grave o un evento traumático solían padecerla. Habían pasado solo unos días desde que presenció la muerte de muchos de sus compañeros, sin mencionar que él mismo casi murió también, por lo que no sería tan extraño escuchar o ver cosas raras como un posible efecto secundario. Sin embargo,
Sin embargo, hubo un par de cosas que le impidieron descartarlo de plano. La mirada de Jingu bajó a su pierna, la pierna que fue cortada a la mitad por el escudo de la estatua de piedra ahora estaba bien y en perfectas condiciones. La voz que escuchó de la nada dentro del templo subterráneo escondido en las profundidades de la mazmorra dual, su pierna completamente curada, y ahora, esas palabras flotando frente a sus ojos. Demasiadas cosas raras estaban sucediendo a la vez. ¿Y si? Existía la posibilidad de que todo esto no fueran eventos aislados, sino que estuvieran relacionados. Cuando sus pensamientos llegaron aquí, su dolor de cabeza se sintió un poco más despejado. Está bien, está bien. Jingu levantó lentamente la cabeza. Una vez que la confusión en su corazón se calmó y se sintió más tranquilo, sintió mucha curiosidad por el contenido de esos supuestos mensajes no leídos. Después de todo, podría haber respuestas a sus preguntas en ellos. Para confirmar los mensajes, extendió la mano hacia las palabras. Y su mano simplemente pasó junto a ellos. ¿No se opera con el tacto? Parecía que se había acostumbrado demasiado al funcionamiento de un smartphone. Sin embargo, no se le ocurría otra forma de acceder a los mensajes que pulsando el icono. Mientras deliberaba sobre los medios para acceder a los mensajes, recordó los momentos antes de desmayarse. Cierto. Eso pasó. En aquel entonces, solo podía transmitir sus intenciones a esa voz desconocida hablándole. Al igual que en aquel entonces, debería formar las palabras en mi cabeza o decirlas en voz alta. Pensando que ese debía ser el caso, Jingu comenzó a murmurar la posible combinación de palabras una por una. Confirmar. Mensajes. Confirmar mensajes. Comprobar mensajes. Lectura. Quiero leer. Quiero mirar. Oye, muéstramelo ya, ¿quieres? Fue entonces. ¿Qué es lo que tanto deseas ver? Sintió una mirada fría e inquisitiva desde un costado, así que giró la cabeza para mirar. Y vio a su hermanita, con su uniforme escolar, observándolo desde la rendija de la puerta entreabierta. Jinguo se quedó sin palabras. Su oppa, ocupado mirando al techo mientras exigía que alguien le mostrara algo, simplemente no sabía cómo explicarle esto. Capítulo 9. ¿Tal vez te lastimaste mucho la cabeza? La hermana menor se quedó a cierta distancia y le preguntó a Jingu, lo que provocó que él negara con la cabeza vigorosamente. No, no es eso. Aunque lo negó, los ojos del hermano menor de Jingu, Seong-hina, permanecieron sospechosos. ¿Estás realmente bien? Sí, te estoy diciendo la verdad. Hina recorrió con la mirada a Jingu, sin comprender, antes de acercarse, respirando con dificultad y furiosa. Y entonces, en cuanto Jingu adoptó una postura defensiva, comenzó a golpearlo en todas las partes vulnerables. Te dije que dejaras de hacerte daño. ¿Tienes idea de lo preocupado que estaba? Lo lamento. Otras personas salen bien paradas, pero ¿cómo es posible que seas tú el único que sale lastimado todo el tiempo? Lo siento. La fuerza de los golpes de Hina se desvaneció gradualmente. Pronto se detuvo y, con la cabeza gacha, rompió a llorar. Jingu palmeó lentamente la espalda de su hermana sollozante. En ese momento, también le ardían bastante las fosas nasales. Estaba pensando en dejar a este niño solo y morir, ¿no? Qué alivio que haya salido con vida. Cuando miró hacia atrás, había tenido demasiados encuentros con la muerte como para sentirse cómodo en ese entonces. Fue como si hubiera vivido una pesadilla terrible. La mirada de Jinguo se movió levemente hacia las palabras que flotaban en el aire. Tienes varios mensajes sin leer. Todavía siento como si no hubiera despertado completamente de esa pesadilla, ¿no es así? Había tantas cosas que no podía entender. ¿Pero y qué? Lo más importante fue que regresó con vida y pudo volver a ver a su hermana pequeña. Oler. Por suerte, su hermana, de carácter fuerte, dejó de llorar al poco rato. Sin embargo, para su desgracia, sus quejas continuaron durante más de una hora. ¿Me oyes? Si te lastimas una vez más, dejaré de estudiar, buscaré un trabajo y me aseguraré de que no vuelvas a trabajar como cazador.
La mirada penetrante de Hina no favorecía realmente su bonito rostro, pero ese era un rasgo biológico que había compartido con su hermano mayor. Está bien, está bien. Te escucho. Jinwoo asintió con la cabeza como si se hubiera dado por vencido. Solo después de haber logrado extraerle su seguridad varias veces más, mostró un indicio de satisfacción y se levantó del asiento. ¿Vas a algún lado? Sí. A la escuela. Me dieron permiso para irme para ver cómo estabas. Así que tengo que volver. Jinwoo asintió con la cabeza. Bien, los exámenes de acceso a la universidad son el año que viene. Puede que nunca haya recibido clases particulares ni haya asistido a clases adicionales, pero siempre ha estado entre los 10 mejores de su escuela hasta ahora. Hina soñaba con ser médico. Hasta hace unos años, le encantaba perder el tiempo con videojuegos y cosas así, pero luego, después de que su madre enfermara, juró convertirse en médico y nunca dejó de estudiar desde entonces. Jinwoo deseaba fervientemente hacer realidad su sueño, sin importar nada. Espera un minuto. ¿Jugando videojuegos? De repente, los ojos de Jinwoo brillaron un poco peligrosamente. Bueno, me voy ahora. Justo cuando Hina salía de su habitación, Jinwoo la llamó urgentemente. Hola, ¿Hina? Sí. Cuando estás jugando videojuegos. Hina sonrió suavemente. Ya no juego videojuegos. Ya faltan pocos días para el tercer año de preparatoria, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Pero hay algo que quiero preguntarte. ¿En serio? ¿Te gusta? No sabía que Oppa jugaba videojuegos. De repente, Hina mostró un interés intenso cuando se planteó un tema con el que alguna vez había tenido una relación muy íntima. Jinwoo echó un vistazo al mensaje que aún flotaba en el aire y le preguntó. Los libros más actualizados se publican en N0, Belg, N.C//o/M. Cuando hay mensajes no leídos en un juego, ¿qué debo hacer para acceder a ellos? Primero tienes que abrir el buzón. ¿Tengo que abrir el buzón? Tirrin. Tan pronto como Jinwoo dijo la palabra abrir, un pitido claro entró en su cabeza y los mensajes ocultos se revelaron. Hay 2 mensajes sin leer. Felicitaciones por convertirte en un jugador sin leer. Misión diaria, preparativos para fortalecerse, ya está disponible. Sin leer. Jinwoo sonrió brillantemente. Finalmente. Al ver que la tez de su hermano mayor de repente se iluminaba de esa manera, Hina sintió que algo andaba mal y rápidamente le preguntó. ¿Qué pasa? ¿Qué juego es? ¿Necesitas mi ayuda? Jinwoo negó con la cabeza firmemente. No, no es necesario. Lo haré solo. ¿Cómo reaccionaría su hermano menor si le contara lo que le está sucediendo ahora mismo? Realmente no quiero que ella me etiquete como un loco. Jinwoo se tragó las cosas que quería decir por el momento. Mientras fingía acompañarla a la salida, Jinwoo confirmó que ella había subido al ascensor y regresó rápidamente a su habitación. No puedo repetir el mismo error otra vez. Hacer clic. Para evitar que los testigos lo interrumpieran, incluso cerró la puerta con llave. Tras terminar sus preparativos, Jinwoo se sentó en la cama y leyó los títulos de los mensajes disponibles. Le pareció que el primer mensaje le sonaba familiar, como si lo hubiera oído antes en algún lugar. ¿De dónde lo he oído? Sé que sí. Bueno, pues el primer mensaje. Confirmar. Jinwoo deseaba fervientemente hacer realidad su sueño, sin importar nada. Espera un minuto. ¿Jugando videojuegos? De repente, los ojos de Jinwoo brillaron un poco peligrosamente. Bueno, me voy ahora. Justo cuando Hina salía de su habitación, Jinwoo la llamó urgentemente. Hola, ¿Hina? Sí. Cuando estás jugando videojuegos. Hina sonrió suavemente. Ya no juego videojuegos. Ya faltan pocos días para el tercer año de preparatoria, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Pero hay algo que quiero preguntarte. ¿En serio? ¿Te gusta? No sabía que Oppa jugaba videojuegos.
De repente, Hina mostró un interés intenso cuando se planteó un tema con el que alguna vez había tenido una relación muy íntima. Jingu echó un vistazo al mensaje que aún flotaba en el aire y le preguntó. Los libros más actualizados se publican en N0, Belv, N. C/diagonal o /diagonal M. Cuando hay mensajes no leídos en un juego, ¿qué debo hacer para acceder a ellos? Primero tienes que abrir el buzón. ¿Tengo que abrir el buzón? Tirrin. Tan pronto como Jingu dijo la palabra abrir, un pitido claro entró en su cabeza y los mensajes ocultos se revelaron. Hay 2 mensajes sin leer. Felicitaciones por convertirte en un jugador sin leer. Misión diaria, preparativos para fortalecerse, ya está disponible. Sin leer. Jingu sonrió brillantemente. Finalmente. Al ver que la tez de su hermano mayor de repente se iluminaba de esa manera, Hina sintió que algo andaba mal y rápidamente le preguntó. ¿Qué pasa? ¿Qué juego es? ¿Necesitas mi ayuda? Jingu negó con la cabeza firmemente. No, no es necesario. Lo haré solo. ¿Cómo reaccionaría su hermano menor si le contara lo que le está sucediendo ahora mismo? Realmente no quiero que ella me etiquete como un loco. Jingu se tragó las cosas que quería decir por el momento. Mientras fingía acompañarla a la salida, Jingu confirmó que ella había subido al ascensor y regresó rápidamente a su habitación. No puedo repetir el mismo error otra vez. Hacer clic. Para evitar que los testigos lo interrumpieran, incluso cerró la puerta con llave. Tras terminar sus preparativos, Jingu se sentó en la cama y leyó los títulos de los mensajes disponibles. Le pareció que el primer mensaje le sonaba familiar, como si lo hubiera oído antes en algún lugar. ¿De dónde lo he oído? Sé que sí. Bueno, pues el primer mensaje. Confirmar. Este sistema apoyará el crecimiento del jugador. El incumplimiento de las instrucciones del sistema dará lugar a posibles sanciones. Sus recompensas han sido entregadas. Ah. Él recordó esto tardíamente. Escuchó esas palabras justo antes de perder el conocimiento. En aquel entonces se hablaba de un jugador esto y aquello, ¿no? Por supuesto, en aquel entonces o incluso ahora, aún no podía comprender realmente qué diablos estaba pasando allí. El sistema, el crecimiento, las penalizaciones y, finalmente, las recompensas. Las palabras con significados desconocidos cayeron en su regazo una tras otra. ¿Qué ayudará a crecer exactamente y qué me recompensará? Ver las palabras que solo se pueden encontrar en un videojuego aparecer ante sus ojos sin ninguna explicación previa, solo sirvió para confundirlo aún más. Decidió preocuparse por las palabras confusas más tarde y abrió con calma el siguiente mensaje. Trago. Jingu tragó saliva inconscientemente tras leer ese título tan sugerente. Su corazón empezó a latir más rápido con anticipación. Misión diaria, preparativos para volverse más fuerte. Flexiones, 100 veces, incompleta, 0/100. Abdominales, 100 veces, incompleto, 0/100. Sentadilla, 100 veces, incompleta, 0/100. Carrera de 10 kilómetros, incompleta, 0/10. Advertencia, no completar las misiones diarias dará lugar a niveles de castigo apropiados. Jingu escupió reflexivamente una risa atónita después de confirmar el contenido del mensaje. Ja, ja, ja. ¿En serio, hombre? ¿Deberían ser estos sentimientos de decepción? Pensar que la grandilocuente búsqueda diaria, titulada Preparaciones para hacerse fuerte, no era nada más que una lista de ejercicios físicos para entrenar su cuerpo. Bueno, seguro, si hiciera lo que decía la misión, entonces su cuerpo podría volverse un poco más resistente. ¿Era esto de lo que hablaba el sistema sobre crecimiento y recompensa? Ahora que lo pienso. Recordó haber leído en algún libro del pasado una cita que decía que una persona con un problema interno debería prestar atención a su voz interior. En otras palabras, cada uno vería lo que quisiera ver, eventualmente. ¿Cuán desesperadamente quería volverse más fuerte que terminó viendo esta estúpida alucinación? Aunque era divertido, también se sentía un poco solo por dentro.
Si alguien pudiera volverse más fuerte haciendo estos ejercicios, ¿quién estaría dispuesto a pasar por tantas dificultades? Jingwoo negó con la cabeza. De repente pensó que era un tonto por buscar respuestas a sus muchas preguntas en una alucinación *mn. Ya no me importa. Jingwoo se acostó con los brazos y piernas abiertos en la cama. Miró al techo sin decir palabra. No estaba haciendo nada importante, pero el tiempo seguía transcurriendo. Justo cuando empezó a sentir el peso del silencio que llenaba su habitación del hospital, Jingwoo levantó bruscamente su torso de la cama. Pero, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si algo pudiera cambiar? Mientras sus pensamientos estaban llenos, la mitad de una expectativa incierta y la otra mitad de una curiosidad no convencida, comenzó a preguntarse si al menos debería intentarlo. Bueno, de todas formas no tengo nada que perder. No habría razón para no probarlo, si lo considerara un entrenamiento ligero para estirar los músculos o algo así, ¿no? Él tomó una decisión. Bien. Vamos a intentarlo. Jingwoo se bajó de la cama y se estiró un poco, antes de apoyarse en la esquina de la cama y realizar lentamente la flexión. 1, 2, 3. El conteo empezó desde 1 y rápidamente fue subiendo. 97, 98, 99, 100. Desde que empezó con esto, decidió hacerlo 100, pero muy diferente a lo que esperaba, no pasó nada cuando terminó. Aparte de que le dolían un poco los brazos, claro está. ¿Qué carajo estoy haciendo? Jingwoo sonrió impotente y se puso de pie. Felicitaciones por convertirte en jugador, leer. Misión diaria, preparativos para fortalecerse, ya está disponible. Leer. Los mensajes ahora estaban marcados como leídos. Ya no aparecían más palabras de mensajes sin leer en su vista, y tampoco tenía ganas de seguirle el juego a esa alucinación. En otras palabras, ya estaba harto de esto. Jingwoo cerró el buzón sin remordimientos. Bostezo. Jingwoo bostezó largo rato y volvió a subirse a la cama. Sentía sueño, como si se hubiera exigido demasiado. El cielo fuera de la ventana ya estaba teñido con los colores del atardecer. Ya es tan tarde, ¿eh? Los agentes de la división de monitoreo dijeron anteriormente que la asociación se haría cargo de los gastos del hospital. Pensó que no sería demasiado tarde para irse después de recibir un examen completo y obtener el alta médica. Jingwoo se recostó cómodamente mientras pensaba en ello. Estoy seguro de que estas alucinaciones y cosas raras que oigo eventualmente desaparecerán con el tiempo. Sus párpados se cerraron lentamente. Y Jingwoo se sumió en un sueño profundo. Tic-tac. Incluso cuando Jingwoo roncaba suavemente, las agujas del reloj que colgaba en la pared seguían marcando el tiempo. Las agujas giraron y giraron hasta que indicaron las 23:59 y 57 segundos. Tic-tac, tic. 58, 59, 60. Las agujas dejaron de moverse exactamente cuando tocaron las 12. No has completado la misión diaria. Serás transferido a la zona de penalización por un tiempo determinado. Retumbar. Los ojos de Jingwoo se abrieron de golpe por el violento temblor que sacudió todo su cuerpo. ¿Un terremoto? Jingwoo se incorporó de golpe y se agarró a los bordes de la cama. El temblor era tan fuerte que no pudo mantener el equilibrio. Retumbar. El temblor empeoró progresivamente a medida que pasaban los segundos. Entonces ocurrió. Efectos de sonido de cosas convirtiéndose en polvo y cayendo al suelo asterisco. Una de las barras de acero de la cama a la que se aferraba con todas sus fuerzas se rompió de repente. No se rompió, simplemente desapareció. Jingwoo miró rápidamente su palma. No había barra de acero allí, solo granos de arena. ¿Arena? La otra barra de acero también se transformó en arena. Mientras tanto, el terremoto se hizo aún más violento. Ruido. Ubaak. Al final, Jingwoo salió despedido de la cama. Rebotó por toda la habitación y gritó. Incluso mientras eso ocurría, los objetos de la habitación se convertían en arena uno a uno. Uba. Clav.
Jingu fue arrojado lejos y fue depositado sin mucha ceremonia. Sintió algo suave contra las yemas de los dedos. Resultó que eran granos de arena ultrafinos. Y el maldito terremoto cesó. Toi. Toi. Jingu escupió la arena que tenía en la boca y rápidamente levantó la cabeza. Sus ojos captaron la vista de una llanura interminable que no tenía nada más que arena. Jingu frunció el ceño y se levantó. Toda la arena que se había colado en su ropa se derramó. Se sacudió la arena acumulada en el pecho mientras miraba a su alrededor. De hecho, todo lo que podía ver era arena. Y más arena. ¿Un desierto? Esto no puede ser real. Hasta hace unos momentos, dormía en una cama dentro de un hospital en el centro de Seúl. Pero ahora, al abrir los ojos, ¿estaba en medio de un desierto inmenso? Jingu tomó un puñado de arena y lo dejó escurrir entre sus dedos. Los finos granos cayeron directamente al suelo. Aquí no corre ni una sola brisa. No era solo la brisa, aunque cuando levantó la cabeza para mirar, el cielo no tenía sol, ni luna, ni estrellas. Era un cielo vacío, como si estuviera lleno de tinta negra y nada más. Sin embargo, por alguna razón, no tenía ningún problema para ver. ¿Dónde está exactamente este lugar? Capítulo 10. Ocurrió entonces. Sururururu. De repente, el suelo arenoso a su lado se derrumbó y allí se formó un pozo profundo. Jingu huyó desesperadamente para evitar ser absorbido por allí. El pozo de arena se hizo cada vez más grande y finalmente, Jingu tuvo que arrastrarse a gatas para salir. Jadea, jadea, jadea. Se dejó caer de culo, jadeó con dificultad y miró fijamente el fondo del pozo. Curiosamente, vio que la arena del fondo estaba hirviendo. Darse cuenta de que un solo paso en falso lo habría hecho caer allí le provocó escalofríos en la espalda. Espera un minuto. Los ojos de Jingu se entrecerraron con sospecha. En realidad no está hirviendo, ¿verdad? Cuando miró más de cerca, vio algo bastante grande moviéndose allí abajo. Jingu se obligó a levantarse instintivamente. Estaba teniendo un mal presentimiento en ese momento. Efectivamente, justo cuando Jingu dio un paso atrás, la arena dentro del pozo de repente explotó hacia arriba. Pusu. La arena al caer emitía el rugido de una cascada. Mientras tanto los ojos de Jingu se abrieron aún más. ¿Un insecto? La identidad de lo que explotó desde la arena era un ciempiés gigante. Kid Diek. Cuando quedó completamente expuesta, la maldita cabeza casi alcanzó una altura equivalente a la de un edificio de 5 pisos. Jingu tragó saliva ansiosamente. Esto es irreal. Sin duda, el bastardo era increíblemente grande. Nunca había oído hablar de un ciempiés tan grande en el mundo. Pero el tamaño del ciempiés no fue lo único que sorprendió a Jingu. ¿Por qué hay un hombre flotando encima de ese monstruo? ¿Estaba soñando otra vez? Jingu cerró y abrió los ojos, pero nada había cambiado. Incluso ahora, 5 palabras rojas flotaban sobre la cabeza del monstruo. Justo como lo podría haber hecho un monstruo de un videojuego. El ciempiés gigante del desierto con colmillos venenosos. Al igual que su horrenda y extraña apariencia, su nombre también era algo que quería evitar a toda costa. Lo que más le llamó la atención fueron las 2 letras, veneno y colmillo. Vio un par de colmillos del tamaño de un niño que sobresalían justo debajo de la mandíbula del bastardo. No hacía falta ser un genio para imaginar lo que podría pasar si lo apuñalaban con esos colmillos, solo por su nombre. Al ver esos grandes colmillos y su mandíbula abriéndose y cerrándose constantemente, era como si está ocupado lamiéndose los labios, ¿verdad? Fue entonces cuando el sonido volvió a desaparecer en su cabeza. Anillo T. Misión de penalización, supervivencia. Objetivo, sobrevivir hasta el final del tiempo límite. Límite de tiempo, 4 horas. Tiempo restante, 4 horas 0 minutos 0 segundos. Me estás tomando el pelo. Sin embargo, tan pronto como el tiempo restante cambió a 3 horas, 59 minutos y 59 segundos,
el ciempiés apartó la arena y corrió hacia él como si no pudiera esperar más. ¿Qué carajo? Jingu rápidamente se dio la vuelta y corrió para salvar su vida. No hubo tiempo para deliberar sobre las cosas. Si quería vivir, tenía que correr. Ese era el único pensamiento que circulaba por su cabeza. Sin embargo, antes de que hubiera dado varios pasos, otra columna de arena explotó hacia arriba no muy lejos de su posición. Auge. ¡Eak! Jinwoo cayó de espaldas por la poderosa onda expansiva. Rodó por la arena antes de levantarse con urgencia. Se limpió la arena de la cara antes de abrir aún más los ojos. Esta vez no fueron solo uno o dos. ¡Bú! Antes de que él pudiera darse cuenta, 7 ciempiés de arena sobresalían de la arena y todos lo miraban fijamente. Kidiech. Kieik. Mientras los ciempiés emitían sus agudos gritos, la tez de Jingu empeoró. Mucho. Maldita sea. Jingu reapareció en la habitación del hospital exactamente 4 horas después. Clav. Jingu se desplomó en el suelo y resopló dolorosamente. Tos, tos. Tos, tos. Tos, tos. Sentía la boca llena de ese sabor áspero y granulado. Además, le escocían mucho los ojos, como si le hubieran entrado partículas de arena. Jingu gimió y gimió un buen rato, antes de caer de espaldas, sin fuerzas. No le quedaban fuerzas ni para mover un dedo. Jadeo. Jadeo. Simplemente. ¿Qué fue eso? Jinwoo continuó jadeando pesadamente cuando un nuevo mensaje apareció ante él. Has completado la misión de penalización. La expresión de Jinwoo se arrugó en algo desagradable. ¿Una misión de penalización? ¿Hizo algo que mereciera ser castigado? Jinwoo repasó cuidadosamente sus recuerdos hasta que recordó la misión diaria que abandonó a mitad de camino ayer. ¿Podría ser? Ahora que lo pensaba, definitivamente decía que si la misión no se completaba, recibiría una penalización correspondiente. Jadea, eso. ¿No fue una alucinación? En realidad no fue una alucinación ni un sueño. No hubo necesidad de pellizcarse las mejillas para confirmar si esto era un sueño o una realidad. Mientras corría, la falta de aire se sentía tan sofocantemente dura, y el dolor que sintió cuando fue rozado por la pata del ciempiés todavía estaba fresco en su mente. Todo ocurrió real. Casi muere allí atrás. Esto es demasiado. Pantalón. El supuesto castigo resultó ser arrojarlo al campo de ejecución de AD*MM. Al mismo tiempo, otra premonición siniestra lo asaltó. Si este suceso fue causado por la misión diaria, sin duda no sería la última vez. Efectivamente, escuchó otro pitido mecánico sonando en su cabeza. Se estremeció de sorpresa, pero afortunadamente no se trataba de otra misión ni nada por el estilo. Las recompensas por completar la misión de penalización ya están disponibles. ¿Te gustaría confirmar las recompensas? /N. Recompensas. La palabra recompensa saltó a la vista. Lástima, el problema era que no le quedaba energía para confirmar esto o aquello. Su situación simplemente no lo permitía. No importa si me das recompensas o no. Déjame descansar un rato. Su visión se fue desdibujando poco a poco. Pronto, Jinwoo cayó en un sueño profundo similar a un desmayo. Dios mío. ¿Qué pasó aquí? A la mañana siguiente. Una enfermera entró en la habitación de Jinwoo, solo para que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. La paciente yacía despatarrada en el suelo, con arena por todas partes hasta donde alcanzaba la vista. Además, la paciente también estaba llena de arena. Arrojó la historia clínica sobre la cama y presionó urgentemente el timbre de emergencia. Por favor, que alguien venga aquí de inmediato. Pronto, el médico a cargo entró corriendo en la habitación. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa al señor Seong Jinwoo? No lo sé. Todo estaba bien hasta anoche, pero esta mañana. Por ahora, volvámoslo a colocar en la cama. 1, 2.
Dos personas levantaron a Jin-woo del suelo y lo colocaron de nuevo en la cama. Durante el proceso, el dorso de la mano de Jin-woo se arañó con el borde de la historia clínica que estaba sobre la cama y su piel se desgarró levemente, pero nadie lo notó. Echemos un vistazo. El médico examinó cuidadosamente el estado de Jin-woo. Sin embargo, no encontró nada malo en el joven. ¿Qué demonios? ¿No está durmiendo profundamente? El médico dejó escapar un suspiro de alivio. La Asociación de Cazadores había solicitado al hospital que prestara especial atención a este paciente en particular. Como era de esperar, el médico estaba aterrorizado, pensando que algo malo había sucedido. Por ahora, dejémoslo tranquilo. Parece que está profundamente dormido. El médico a cargo habló con la enfermera y estaba a punto de irse, pero luego echó un vistazo alrededor de la habitación y se rascó un lado de la cabeza. Por cierto, esta habitación podría necesitar una limpieza a fondo. Señorita Yurra, por favor, encárguese de ordenarla. Sí. Lo haré, doctor. El médico salió de la habitación y la enfermera, Choi Yurra, le dio unas palmaditas en el pecho. Qué alivio que no resultó ser nada de qué preocuparse. Claro, puede que no sean pacientes ni familiares de uno, pero no encontrarías un médico o una enfermera que deseara el mal a quienes estaban a su cargo. El Hospital Hunters, en particular, atendía a muchos pacientes con lesiones graves a diario. Como mínimo, le gustaría no volver a ver a ninguno de los pacientes que atendía empeorar bajo su cuidado. Uf. Se había calmado un poco ahora y comenzó a preocuparse por dónde debería comenzar a ordenar esa habitación, pero entonces, sus ojos vieron gotas de sangre en el suelo. ¡Oh Dios mío! Las gotas de sangre provenían de la punta de la mano del paciente que cayó fuera de la cama. Ella quedó atónita por esto y rápidamente buscó la herida en la mano de Jin-woo antes de darle la vuelta. ¿Qué está pasando aquí? Definitivamente había un rastro de sangre fluyendo, pero no pudo encontrar ni una sola herida. Se limpió la sangre, pero la herida esperada no estaba allí. Espera. ¿Podría su herida sanar en tan poco tiempo? El corazón de Yurra comenzó a latir más rápido mientras estudiaba con cautela la complexión de Jin-woo. Incluso ahora todavía estaba sumergido en un sueño muy, muy profundo. Parte 7. Misión diaria. La misión diaria ya está disponible. Los ojos de Jin-woo se abrieron de golpe. Se incorporó rápidamente y lo primero que hizo fue mirar la hora. Las agujas del reloj acababan de marcar las 16:30. Es decir, había un margen de 7 horas y 30 minutos antes de la medianoche. Bien. Jin-woo abrió el buzón. Misión diaria, preparativos para hacerse fuerte. Flexiones, 100 veces, incompleta, 0 diagonal 100. Abdominales, 100 veces, incompleto, 0 diagonal 100. Sentadilla, 100 veces, incompleta, 0 diagonal 100. Carrera de 10 kilómetros, incompleta, 0 diagonal 10. Advertencia. No completar las misiones diarias dará lugar a niveles de castigo apropiados. ¿Es lo mismo otra vez? Él gimió casi por reflejo. No, quizás esto fue para bien. En lugar de una misión con objetivos imposibles o difíciles de entender, esto era mucho más preferible. Bueno, si tuviera tiempo suficiente, podría completar esta misión, aunque su cuerpo podría resentirse un poco. Jin-woo se agachó esta vez y comenzó las flexiones. 1. Obviamente, no estaba planeando ser arrastrado a otro lugar sospechoso y casi morir allí. Los dos últimos niveles más actualizados se publican el N0, Belg, N, C /diagonal o /diagonal M. Tuvo suerte la noche anterior y sobrevivió, pero no había garantía de que eso sucediera también esta noche. 3. Levantó un poco la cabeza y confirmó el contenido de la misión, y notó que cada vez que realizaba una flexión, también se grababa en tiempo real. Has completado una flexión. Flexionar 100 veces, incompleto, 7 diagonal 100. Flexionar 100 veces, incompleto, 8 diagonal 100. Quería asegurarse, así que solo bajó hasta la mitad y volvió a levantarse, pero como era de esperar, eso no contaba.
Ahora por fin entendía por qué las supuestas flexiones de ayer no contaban. Tenía que hacer las flexiones correctas o no contarían. Vaya. Dame un respiro. Jinwoo quedó estupefacto, pero no detuvo el ejercicio. Aún le quedaban 50 flexiones más por hacer. Después de eso, le esperaban abdominales, sentadillas y carrera. 3 horas después. Flexiones, 100 veces, completa, 100 diagonal 100. Abdominales, 100 veces, completo, 100 diagonal 100. Sentadilla, 100 veces, completa, 100 diagonal 100. Carrera de 10 kilómetros, incompleta, 9 décimos. Jadea, 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 jadea. Jinwoo recorrió el perímetro exterior del hospital una vez y llegó de nuevo frente a su habitación. Estaba encorvado y jadeando pesadamente. Sentía que su corazón iba a estallar en cualquier momento, pero no podía rendirse todavía. He trabajado muy duro hasta ahora, así que de ninguna manera lo haría. De alguna manera logró abrir la puerta y dio un paso adelante. Cuando hizo eso. Distancia total recorrida, 10 kilómetros. Has completado carrera, 10 kilómetros. Finalmente se acabó. Pantalón. Pantalón. Jinwoo cayó de rodillas. Su aliento olía a algo dulce y amargo. Tenía la cara y la espalda empapadas de sudor. Pantalón. Pantalón. Mientras Jinwoo intentaba regular su respiración pesada y agitada mientras gruesas gotas de sudor caían continuamente, un mensaje familiar apareció frente a sus ojos. Has completado la misión diaria, preparativos para volverse fuerte. Las recompensas por completar la misión han llegado. ¿Te gustaría confirmarlo? T/N. Jinwoo pensó por un momento en olvidarlo todo y simplemente rendirse, pero cambió de opinión rápidamente. Al menos por ahora, quería confirmar con sus propios ojos que eran esas recompensas. Confirmar. Las siguientes recompensas están disponibles. Recompensa 1. Recuperación completa de la condición física actual. Recompensa 2. 3 puntos de estadísticas adicionales. Recompensa 3. Una caja al azar. ¿Te gustaría coleccionarlos todos? ¿Por qué hay tantos? Ese fue el primer pensamiento que entró en su mente aturdida después de echar un vistazo al contenido de sus recompensas. Pero, cuando lo pensó un poco más, una de esas recompensas parecía bastante útil en ese momento, y también había una que le hizo sentir curiosidad sobre lo que realmente podría significar. Por ahora, necesitaba urgentemente la primera recompensa disponible. Estaba al borde del colapso. Dado que realmente había una penalización por fallar, las probabilidades de que las recompensas por completar el proyecto fueran reales también eran bastante altas. Bueno, intentarlo no haría daño de todos modos, ¿verdad? En serio, esta cosa no lo arrojaría de nuevo a la zona de penalización después de que dijo que le daría las recompensas, ¿verdad?